la manera que eligió Alberto Fernández en su discurso hacer referencia a la herencia. 4 años atrás lo escuchábamos a Mauricio Macri hablando de la famosa pesada herencia y gran parte de su discurso se llevó toda esa parte y de las cifras también. Bueno, en el caso de Alberto Fernández, él comenzó hablando de la necesidad de unir a los argentinos, de ser el presidente que cierre esa grieta. Puntualmente dijo también de cerrar heridas. Y luego, sí, en otra parte de su discurso decía esto y enumeraba los datos de la economía real en cuanto a inflación, en cuanto a lo que ha sucedido también con el valor del dólar, en cuanto al empleo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con una de nuestras expertas, con Julia Astrada. Juli, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Agos? Muchas gracias. Efectivamente, el discurso de Alberto Fernández hoy en su asunción se detuvo al comenzar en decir cuál es el exacto escenario, el exacto panorama que recibimos en el contexto de el final del gobierno de Mauricio Macri. Para eso elaboramos una enorme cantidad de datos, vamos a ver cuánto nos da el tiempo para ir mostrándolos, pero me parece importante trasladar eso que Fernández decía en relación a la pobreza más alta de los últimos 10 años, la desocupación más alta del año 2006, una serie de variables relevantes. Bueno, vamos a revisar con otros datos, en este caso son del Centro de Economía Política Argentina, un centro de economistas que yo integro, en donde construimos una serie de variables. Fíjate esto, la deuda per cápita, es decir, por cabeza, ¿cuánto debemos los argentinos? Un dato que es relevante para la gestión de Martín Guzmán, próximo ministro de Hacienda. Bueno, al primer semestre de 2015 en dólares eran 5.580 dólares. Al primer semestre de 2019, porque el año todavía no terminó y es comparable, son 7.505 dólares por persona. Esto es un aumento del 35% de lo que cada argentino debe. En un contexto en donde el PBI se achicó también per cápita. De hecho, vamos a ver en la placa que viene esa comparación. Este es un dato, yo siempre lo digo, no tiene mucha... es muy difícil de explicarle a la población, a los que están viendo del otro lado, lo grave que es, lo malo que es que la deuda por cabeza en un país cuya población va creciendo aumente. Claro. ¿No? Tiene poca comparación. Si vamos a la placa que viene, vamos a poder ver que esa comparación es todavía más dura si miramos el Producto Bruto Interno por cabeza. A ver si tenemos la otra placa. Ahora Deuda sí. pública y ahora sí, bueno, el PBI per cápita. Esta es la clave. Fíjate, al primer semestre de 2015... por cabeza había un producto bruto, es decir, una masa de riqueza que tenía la Argentina de 14.500 dólares. Y fíjate, al primer semestre de 2019, 10.440 dólares. Pasaron dos cosas. Hay más argentinos, de hecho, estamos hablando de unos 40 millones a unos 45 millones aproximadamente, pero además se achicó la torta porque tuvimos 3 años de caída económica, 2016, 2018 y 2019. 2017 fue el único año de crecimiento que el macrismo va a poder mostrar. Y lo que tenemos es menos riqueza, menos torta a repartir por cabeza y más deuda por cabeza. Me parece que ese también es un análisis que es relevante porque Fernández quiere invertir esto. Si inicias un proceso redistributivo y de desendeudamiento, el resultado tiene que ser aumentar el PBI per cápita, no sé si a niveles de 2015, pero mínimamente ese sería un objetivo, y reducir la deuda por cabeza. Claro. Bueno, sigamos con más placas sobre la herencia, que en este caso, acá sí hubo una mención muy clara de la cuestión del salario real. Yo les quiero mostrar esto. Es 20% la caída del salario en promedio, desde 2015 hasta 2019. En los 4 años. Ahora, yo les quería mostrar este gráfico, que yo sé que a veces las líneas, pero vos me entendés perfectamente porque sabés economía, cómo va cayendo todo el tiempo. Arranca en enero de 2015 con un promedio de 100, supongamos que había 100 pesos en aquel entonces, después tenías 94 pesos, 94,8 en 2017, este es el promedio de 2017, único año en donde hubo una leve recuperación de poder adquisitivo. 90 pesos tenías en 2018, 82 pesos en 2019, terminás en 80 pesos. Es decir, eso es un poco la pérdida. Tenías un billete de 100, ahora tenés 80 pesos. En materia de poder adquisitivo, ¿no? Estos son los indicadores sobre los que va a trabajar Alberto Fernández y su equipo y a lo que hacía referencia en el día de hoy. Por supuesto que la emergencia, lo destaca él, lo destaca todo su equipo, son los quienes han quedado marginados. La urgencia es el hambre y es la pobreza. Son aquellos que
no han visto directamente bajar su salario, que directamente dejaron de percibir, por ejemplo, un salario porque se quedaron sin trabajo, ¿no? Sí, efectivamente hay un punto muy claro. Alberto Fernández arranca hablando del hambre, de todas las políticas, del mapa de políticas que de cualquier manera no estuvieron ya detalladas porque serán anuncios, pero es claro que priorizó en la elaboración del discurso arrancar con el combate contra el hambre, quizás hasta haciendo alusión a que la pobreza cero fue un fracaso, el objetivo de pobreza cero. Y lo del hambre tiene mucho que ver con la pérdida de poder adquisitivo, con la destrucción del aparato productivo. Habló de parar el hambre y de que cuando él terminara su mandato, hizo una especie de proyección al futuro, que la lucha contra el hambre haya sido ganada, que ya el hambre no fuera un problema en la Argentina. También habló del crecimiento y de la deuda. No dio lineamientos específicos, con lo cual ahora lo que hacemos es reforzar los datos de la herencia, que a mi criterio, y te lo digo porque a vos también lo viviste estos 4 años trabajando en el canal, mucha de la disputa en términos discursivos a nivel social tenía que ver con cuál fue la herencia en 2015. Yo no me extrañaría que empiecen a aparecer discusiones respecto de estos datos, que quizás para muchos son naturales, son obvios, de hecho tienen fuentes, se pueden contrastar empíricamente, pero gran parte de la discusión política que el macrismo incluso quiso plantear en ese documento elaborado allá por Marcos Peña, se dice que tuvo participación de la CUNSA, bueno, gran parte de la discusión política es, ¿esto es verdad?, dice un sector de la oposición ahora del macrismo, que no es menor, sino que han tenido un caudal de votos relevante. Bueno, esto no es tan así. Entonces, sí me parece importante reforzar estas cuestiones. Juli, hacemos un stop acá, vamos. Rápidamente a Casa de Gobierno.